Saquen a esta vieja asquerosa de aquí. Esas palabras salieron de la boca de mi único hijo, Nick, justo después de darme 5 bofetadas. Mi nuera, Fiona, aplaudía como si estuviera viendo una obra en un teatro. Yo me quedé allí, temblando en mi habitación, incapaz de creer lo que acababa de vivir. 10 minutos después, sonó el timbre. Cuando Nick abrió la puerta y vio quién estaba afuera, cayó de rodillas, llorando y suplicando mi perdón. Pero ya era demasiado tarde. Mi nombre es Carol Parker. Tengo 60 años y lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Durante décadas creí que ser una buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Creí que el amor incondicional era sinónimo de sacrificio absoluto. Pero esa noche, en el frío suelo de mi propia casa, entendí que hay una gran diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruya. Todo comenzó 3 meses antes, cuando decidí vender la granja que había heredado de mis padres. Era una hermosa extensión de tierra en las afueras de Austin, con nogales y un viejo pozo de agua que mi padre había construido con sus propias manos. La tierra ya no producía como antes y yo no tenía fuerzas para mantenerla. Un promotor me ofreció una suma considerable. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. Nick era mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 7 años. Trabajé turnos dobles en una escuela primaria. Lavé la ropa de otras personas. Vendí pasteles caseros los fines de semana. Hice todo para que él pudiera estudiar, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Y lo logró. Se graduó como ingeniero, consiguió un buen trabajo y se casó con Fiona. Yo estaba orgullosa, o al menos eso creía. Cuando les conté sobre la venta de la granja, Nick sonrió y me abrazó. Eso es genial, mamá. Te lo mereces. Fiona también sonrió, pero había algo extraño en sus ojos, algo que no supe interpretar en ese momento. Una semana después, Nick vino a visitarme. Trajo una botella de bourbon y 2 vasos. Brindemos por tu nueva etapa, mamá. Bebimos juntos en la cocina y, por un instante, sentí que estaba recuperando a mi hijo, a ese niño que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas, a ese joven que lloró en mis brazos el día que su padre se fue. Entonces, entre risas y recuerdos, Nick soltó la pregunta. Mamá, ¿has pensado qué vas a hacer con el dinero de la granja? Bueno, ponerlo en el banco, supongo. Vivir tranquila. Tal vez viajar un poco. Él asintió lentamente. Volvió a llenarme el vaso. ¿Y nunca has pensado en ayudarme? El aire se volvió pesado. ¿Ayudarte, Nick? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes casa? Sí, mamá. Pero Fiona y yo tenemos planes. Queremos abrir un negocio, algo grande, y con tu apoyo podríamos lograrlo. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si mi dinero también fuera suyo. Sentí un nudo en el estómago, pero no quise arruinar el momento. Lo veremos, hijo. Déjame pensarlo. Nick se puso de pie. Ya no sonreía. Está bien, mamá. Piénsalo. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando una vieja fotografía que guardaba en mi mesita de noche. Era una foto de Nick, de 5 años, sentado en mi regazo frente a la granja. Sostenía una nuez que acababa de recoger y reía con esa risa limpia que tienen los niños. Yo lo abrazaba como si fuera mi tesoro más preciado, y lo era. Pero algo en su mirada aquella tarde en la cocina me hizo dudar. Por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. Los días siguientes a esa conversación pasaron lentamente, como si el tiempo mismo estuviera esperando algo. Intenté convencerme de que había malinterpretado sus palabras, de que mi hijo solo estaba entusiasmado con sus planes y que yo, como siempre, estaba exagerando. Pero las madres sabemos, tenemos un instinto que no falla, y algo dentro de mí susurraba que las cosas habían cambiado. Decidí distraerme limpiando el ático. No subía allí desde hacía años. Entre cajas polvorientas y ropa vieja, encontré un baúl de madera que mi madre me había regalado cuando nació Nick. Dentro había álbumes de fotos, cartas, dibujos que hizo en la escuela primaria. Me senté en el suelo de madera que crujía y abrí el primer álbum. Allí estaba mi niño. Nick a los 2 años con sus mejillas redondas y sus ojos enormes. Nick a los 4 disfrazado de vaquero en Halloween. Nick a los 6, el día de su primera comunión, tan serio con su traje blanco que parecía un angelito.
Sonreí. También lloré un poco. Recordé cuando tenía 8 años y le dio varicela. Pasó 2 semanas en cama cubierto de manchas rojas, con una fiebre que no bajaba. Yo dormía en una silla junto a él, poniéndole paños fríos en la frente cada hora. Una mañana abrió los ojos y me dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Le creí. Recordé cuando cumplió 12 y le regalé una bicicleta usada que compré con el dinero que ahorré durante 6 meses. No era nueva, pero la pinté de azul y le puse un timbre que sonaba fuerte. Nick gritó de alegría. Me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo y salió a recorrer el vecindario hasta que oscureció. Esa noche, antes de dormir, entró en mi habitación y me dijo: «Gracias, mamá, eres la mejor mamá del mundo». Le creí. Recordé cuando tenía 16 y su padre, después de 9 años de ausencia, apareció de la nada queriendo recuperar el tiempo perdido. Nick lo miró con desprecio y le dijo: «El tiempo no se puede recuperar y usted no es mi padre. Mi mamá ha sido mi padre y mi madre toda mi vida». Ese día sentí que todo el esfuerzo, todo el cansancio, todas las noches sin dormir habían valido la pena. Le creí. Cuando Nick entró a la universidad a estudiar ingeniería, trabajé en 3 empleos. Enseñaba en la escuela primaria por la mañana, limpiaba oficinas por la tarde y vendía pasteles y limonada los fines de semana en el mercado. Mis manos siempre olían a masa y a lejía. Me dolían las rodillas de subir y bajar escaleras tantas veces. Pero cada vez que veía a mi hijo con sus libros concentrado en sus tareas, cada vez que me hablaba de sus proyectos y sus sueños, sentía que todo tenía sentido. «Mamá, algún día voy a darte una vida mejor», me decía. «Vas a dejar de trabajar tan duro, te lo prometo». Le creí. El día que se graduó lloré como nunca antes. Vi a mi hijo subir al escenario con su toga y su birrete, recibir su título, sonreír con ese orgullo limpio que solo se siente cuando has logrado algo con esfuerzo. Cuando bajó, me buscó entre la multitud, corrió hacia mí y me abrazó. «Lo logramos, mamá. Tú y yo». Le creí. 2 años después conoció a Fiona en una conferencia de trabajo. Era una mujer atractiva, de cabello largo y risa fuerte. Hablaba con seguridad, vestía ropa cara, siempre llevaba las uñas perfectas. Venía de una familia con dinero, eso era evidente. Pero Nick estaba enamorado y yo quería que fuera feliz. La primera vez que Fiona vino a mi casa miró todo con una expresión que no supe descifrar. Mi modesta sala con muebles viejos pero limpios. Mi pequeña cocina donde había preparado tantas comidas con amor. Las paredes con fotos familiares y una cruz de madera que heredé de mi abuela. «Qué acogedor», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nick no notó nada, o no quiso notarlo. Preparé estofado de carne, puré de papas, judías verdes y panecillos caseros. Puse la mesa con mi mantel bordado, el que solo usaba en ocasiones especiales. Serví con orgullo. Fiona comió poco, moviendo la comida en su plato. Daba pequeños sorbos de agua. Revisaba su teléfono cada 5 minutos. «¿No te gusta el estofado, Fiona?», le pregunté amablemente. «Es diferente. Estoy acostumbrada a otro tipo de comida». Nick la defendió de inmediato. «Fiona tiene el estómago delicado, mamá. No te lo tomes personal». No me lo tomé personal, pero guardé esa sensación incómoda en algún rincón dentro de mí. La boda fue elegante, demasiado elegante para mi presupuesto, pero los padres de Fiona pagaron casi todo. Yo aporté lo que pude, los aperitivos, la banda, los recuerdos. Nick me agradeció, pero Fiona apenas me miró cuando le entregué mi contribución. «Gracias, señora Parker», dijo con una sonrisa educada pero fría, como si yo fuera cualquier mujer y no la madre del hombre con el que estaba a punto de casarse. El día de la boda llevé un vestido azul rey que mandé hacer especialmente. No era caro, pero me veía bien. Me senté en la primera fila, orgullosa y emocionada. Cuando Nick caminó hacia el altar me buscó y sonrió. Esa sonrisa me decía: «Estás aquí, mamá, esto es gracias a ti». Le creí. Durante los primeros meses de matrimonio, Nick me llamaba cada semana. Me hablaba de su trabajo, de la casa que estaban arreglando, de los planes que tenían. Yo escuchaba feliz, agradecida de que mi hijo no me hubiera olvidado como tantos hijos olvidan a sus madres cuando se casan. Pero poco a poco las llamadas se hicieron menos frecuentes. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas,
luego una vez al mes. Y cuando hablábamos, Nick sonaba distraído, apurado. Perdón, mamá, tengo mucho trabajo. Te llamo después. No me quejé. Los hijos tienen su vida, es natural. Pero extrañaba su voz. Extrañaba sus visitas. Extrañaba ser importante para él. Un día Fiona me llamó. Era la primera vez que se comunicaba conmigo directamente. Señora Parker, necesito pedirle un favor. Mi corazón dio un salto de esperanza. Tal vez estaba embarazada. Tal vez iba a ser abuela. Tal vez todo iba a mejorar. Claro, Fiona, dime. Nick y yo estamos ahorrando para remodelar la casa. ¿Podría prestarnos $5.000? Se los devolveremos en 6 meses. Lo prometo. $5.000. Era casi todo lo que tenía ahorrado en ese momento. Fiona, yo no tengo esa cantidad disponible ahora mismo. Silencio al otro lado. Está bien, señora Parker. Solo pensé que, siendo usted la mamá de Nick, pero no importa. No se preocupe. Y colgó. Esa noche Nick me llamó, no para saludarme, no para preguntarme cómo estaba, sino para regañarme. Mamá, Fiona me dijo que no quieres ayudarnos. No es que no quiera, hijo. Es que no tengo ese dinero. Pero tienes ahorros, ¿no? Sí, pero son para emergencias, para mi vejez. Somos tu familia, mamá. Si no nos ayudas a nosotros, ¿a quién vas a ayudar? Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Nick, te he dado todo lo que he tenido en mi vida. Sí, mamá, lo sé. Siempre me lo recuerdas. Y colgó. Me quedé sentada en la cocina con el teléfono en la mano, sintiendo que algo se había roto entre nosotros. Miré la vieja fotografía en mi mesita de noche. Nick a los 5 años riendo en mis brazos. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me hablaba con resentimiento? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dólar que gasté en él antes que en mí. Y me pregunté si había cometido un error, si tal vez al darle todo le enseñé que no tenía que agradecer nada, si tal vez había criado a un hijo que me veía como un banco y no como una madre. Pero aún no quería creerlo. Todavía no. Pasaron 3 semanas sin que Nick me llamara. 3 largas semanas en las que cada vez que sonaba el teléfono mi corazón saltaba esperando que fuera él. Pero nunca era él. No quería ser de esas madres que persiguen a sus hijos, que los asfixian con llamadas y reproches. Así que esperé. Guardé silencio. Y ese silencio se sentía como un abismo creciendo entre nosotros. Finalmente, un domingo por la tarde, decidí visitarlo. Preparé su comida favorita, estofado de carne con zanahorias, papas y salsa, como le gustaba desde niño. Lo puse todo en recipientes. Tomé el autobús que tardaba 1 hora hasta su barrio y toqué el timbre de su casa con el corazón lleno de esperanza. Fiona abrió la puerta. Llevaba pantalones deportivos de diseñador y una blusa ajustada. Su cabello estaba recogido en una coleta perfecta. Me miró de arriba abajo como midiendo si valía la pena dejarme entrar. Señora Parker, qué sorpresa. No dijo qué gusto verla ni pase, solo qué sorpresa con un tono que no era precisamente cálido. Hola, Fiona. Les traje algo de comida. ¿Está Nick? Está dormido. Anoche llegó tarde del trabajo. Miré mi reloj. Eran las 3 de la tarde. Bueno, puedo esperar un rato si no es molestia. Fiona suspiró como si mi presencia fuera una gran incomodidad, pero se hizo a un lado. Pase. Entré en la casa que yo había ayudado a pagar cuando se casaron. Había cambiado mucho desde la última vez que fui. Muebles nuevos, un televisor enorme, cuadros modernos en las paredes. Todo parecía caro, demasiado caro para 2 personas que supuestamente estaban ahorrando. Todo se ve muy bonito, dije intentando ser amable. Sí, hicimos algunos cambios. A Nick le gusta que la casa se vea bien. Me senté en el sofá de cuero que aún tenía ese olor a nuevo. Fiona se sentó frente a mí, cruzó las piernas y revisó su teléfono. No me ofreció agua. No me preguntó cómo estaba. Solo miraba su teléfono como si yo fuera invisible. ¿Y cómo han estado?, pregunté rompiendo el silencio incómodo. Bien, ocupados. Me alegra. Nick trabaja mucho. Sí, por eso necesitamos ese negocio del que te habló,
para tener ingresos extra. Ahí estaba otra vez el tema del dinero. Fiona, entiendo que tengan planes, pero ¿no quieres apoyar a tu hijo? Lo sabía, señora Parker. Sus palabras fueron como un golpe seco. No es que no quiera. Es que también debo cuidar mi dinero. Estoy envejeciendo. No puedo trabajar como antes. Fiona levantó la vista del teléfono y me miró fijamente. Había algo frío en sus ojos, algo calculador. ¿Y para qué necesita tanto dinero, señora Parker? Vive sola en una casa que ya está pagada. No tiene grandes gastos. En cambio, Nick y yo tenemos una vida que mantener. Tenemos ambiciones. Queremos crecer. Me quedé sin palabras. No podía creer que me estuviera hablando así. Fiona, ese dinero es mío. Lo gané trabajando toda mi vida. Sí, ya lo sabemos. Nick me dice que usted siempre le recuerda cuánto se sacrificó por él. El aire se volvió denso. Sentí calor en el rostro. Nunca le he echado nada en cara a mi hijo. Pero lo hace sentir, señora Parker. Créame, lo hace sentir. En ese momento escuché pasos en las escaleras. Nick bajaba, con el cabello desordenado y el rostro hinchado por el sueño. Llevaba una camiseta y pantalones cortos. Me miró sorprendido. Mamá, ¿qué haces aquí? Me levanté del sofá con las piernas temblando. Vine a traerte comida, hijo. Estofado como te gusta. Nick miró los recipientes sobre la mesa con una expresión que no supe descifrar. No era alegría. No era gratitud. Era algo cercano a la incomodidad. Gracias, mamá, pero ya comimos. Pedimos comida por una aplicación. Bueno, pueden guardarlo para después. Silencio. Fiona se levantó y pasó junto a Nick, rozando su brazo con una familiaridad que parecía decirle estoy de tu lado. Voy a ducharme. Luego salimos, ¿verdad, cariño? Quedamos en ir al cine. Nick asintió. Fiona subió las escaleras sin despedirse de mí. Me quedé sola con mi hijo. ¿Cómo has estado, Nick? Pregunté buscando alguna señal del niño que me abrazaba. Bien, mamá, ocupado. Veo que la casa se ve muy bonita. Sí, hemos invertido en ella. Invertido. Esa palabra sonó extraña en su boca. Nick, yo quiero que hablemos. ¿De qué, mamá? De nosotros. Siento que algo cambió entre tú y yo. Nick se pasó la mano por el cabello y exhaló con frustración. Nada cambió, mamá. Solo que ahora tengo mi propia vida. Tengo una esposa. Tengo responsabilidades. Lo sé, hijo. Pero soy tu mamá. Siempre voy a ser tu mamá. Sí, lo sé. Pero no puedes seguir esperando que sea el niño de antes. Crecí. Sus palabras me dolieron más de lo que imaginaba. No espero que seas un niño, Nick. Solo espero que sigas amándome. Nick desvió la mirada. Se veía incómodo. Se veía molesto. Claro que te amo, mamá, pero a veces siento que usas ese amor para controlarme. ¿Controlarte? ¿De qué estás hablando? De que cada vez que no hago lo que esperas me haces sentir culpable. Como ahora con lo del dinero. No podía creer lo que escuchaba. Nick, nunca te he hecho sentir culpable. Solo te dije que no puedo darte ese dinero ahora porque lo necesito para vivir. Pero puedes vender la granja y quedártelo todo para ti, ¿no? Ahí estaba. Eso era lo que realmente le molestaba. Ese dinero es mío, Nick. Lo voy a usar para mi vejez. ¿Y yo qué, mamá? No importo. Claro que importas. Pero tienes trabajo. Tienes salud. Tienes toda una vida por delante. Yo ya no. Nick cruzó los brazos. Su mandíbula estaba tensa. Lo conocía. Esa era su postura cuando estaba enojado pero no quería explotar. ¿Sabes qué, mamá? Fiona tenía razón. ¿Razón en qué? En que solo piensas en ti. En que toda tu vida nos hiciste creer que te sacrificaste por mí, pero al final solo buscas que te deba algo. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Eso no es verdad. Sí lo es. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo lo creí. Creí que tenía que pasar mi vida agradeciéndote, pagándote, compensándote. Pero estoy cansado, mamá. Estoy cansado de cargar con esa culpa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
No pude controlarlas. Nunca quise que sintieras culpa, Nick. Solo quería que fueras feliz. Entonces déjame ser feliz. Déjame vivir mi vida sin tener que darte explicaciones todo el tiempo. No te pido explicaciones. Sí lo haces. Con cada visita sorpresa, con cada comida que traes sin avisar, con cada llamada en la que me preguntas por qué no te llamo más seguido. Todo es una queja silenciosa, mamá. Y estoy harto. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Mi hijo, mi único hijo, el niño que llevé en mi vientre, al que amamanté, al que cuidé cuando estaba enfermo, al que abracé en sus peores momentos, me estaba diciendo que estaba harto de mí. Está bien, Nick, dije con la voz quebrada. No volveré a molestarte. Mamá, no es eso. Sí lo es. Lo entiendo. Tienes razón. Creciste. Tienes tu vida. Y yo tengo que aceptarlo. Tomé mi bolso. Dejé los recipientes con comida sobre la mesa. Quédate con la comida o dásela a quien quieras. Me voy. Mamá, espera. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. No quería que me viera llorar más. No quería darle esa satisfacción. Abrí la puerta y, antes de irme, me di la vuelta una última vez. Solo quiero que sepas una cosa, Nick. Todo lo que hice, lo hice por amor. Nunca esperé nada a cambio, pero ahora veo que quizá estaba equivocada. Quizá te di tanto que te enseñé a no valorar nada. Cerré la puerta y caminé hasta la parada del autobús con el corazón hecho pedazos. El camino de vuelta fue el más largo de mi vida. Miré por la ventana, viendo pasar las calles, las casas, las familias caminando juntas, y me pregunté en qué momento todo salió mal, en qué momento mi hijo dejó de verme como su mamá y empezó a verme como un obstáculo. Cuando llegué a casa, me senté en la sala a oscuras. No encendí la luz. Solo me quedé allí en silencio, sintiendo el peso de la soledad. Tomé la vieja fotografía de mi mesita de noche. Nick, con 5 años, sonriendo en mis brazos. ¿Dónde estás, mi niño?, susurré. ¿A dónde te fuiste? Esa noche me di cuenta de algo que me dolió más que todas las palabras de Nick, que Fiona no solo se había ganado a mi hijo, también había cambiado la forma en que él me veía. Y lo peor es que él se lo había permitido. Las semanas siguientes fueron silencio absoluto. Nick no llamó. Yo tampoco. Era como si los dos estuviéramos esperando que el otro diera el primer paso, pero ninguno lo hizo, hasta que un día sonó el teléfono. Era Nick, pero no llamaba para disculparse. Llamaba para informarme que había puesto la granja en venta sin consultarme, que ya había encontrado un comprador y que esperaba que yo hiciera lo correcto y compartiera el dinero con él. Es lo justo, mamá. Soy tu único hijo. Ese dinero también es mío. Colgué sin responder. Y en ese momento supe que la grieta ya no era pequeña. Era un abismo, y ya no sabía si podría volver a cruzarlo. Después de esa llamada me quedé sentada junto al teléfono durante horas. Las palabras de Nick me daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Ese dinero también es mío. Es lo justo. Justo. ¿Qué tenía de justo que él decidiera sobre mis bienes sin consultarme? ¿Qué tenía de justo que, después de trabajar toda una vida, yo tuviera que justificar por qué quería quedarme con mi propio dinero? Pero seguí buscándole excusas. Seguí diciéndome que quizá estaba pasando por un mal momento, que quizá Fiona lo estaba presionando, que quizás si yo era más comprensiva, más paciente, todo volvería a la normalidad. Eso hacen las madres, ¿no? Buscamos razones para perdonar lo imperdonable. A veces confiamos demasiado en quienes no deberíamos. ¿Tú también te has sentido decepcionado por alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Pasaron 2 semanas más. No llamé a Nick, pero tampoco dejé de pensar en él. Cada noche, antes de dormir, miraba esa vieja fotografía y me preguntaba si yo tenía la culpa de todo, si quizá por protegerlo tanto le había enseñado que el mundo le debía algo, si quizá mis sacrificios habían creado un monstruo en lugar de un hombre agradecido. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché que llamaban a la puerta. El corazón me dio un salto. Es Nick, pensé. Vino a disculparse. Abrí con una sonrisa esperanzada. Era Fiona, sola. Llevaba gafas de sol oscuras aunque el día estaba nublado, un vestido negro ajustado y tacones altos que la hacían ver todavía más intimidante. Olía a un perfume caro que llenó la entrada de inmediato.
Señora Parker, ¿podemos hablar? No dijo buenos días ni cómo está. Simplemente entró como si mi casa también fuera suya. Claro, pasa, dije, aunque algo en el estómago se me revolvió. Fiona se sentó en mi sofá, cruzó las piernas y se quitó las gafas. Sus ojos estaban perfectamente maquillados. Todo en ella gritaba control, poder, seguridad. Yo me senté frente a ella, con las manos mojadas de regar, sintiéndome pequeña en mi propia casa. ¿Quiere tomar algo? ¿Café? ¿Limonada? No, gracias. Vengo a ir al grano. Al grano. Como si esto fuera una reunión de negocios y no una conversación entre familia. Fiona sacó su teléfono, deslizó el dedo por la pantalla y me mostró una imagen. Era un folleto de un local comercial en una zona muy bien ubicada de la ciudad. Este es el negocio que Nick y yo queremos abrir, un café gourmet con una panadería artesanal. Ya hicimos los números. Con una inversión inicial de $200.000, en 2 años recuperaríamos la inversión y estaríamos generando ganancias del 30%. $200.000. Sentí que el aire se me escapaba. Fiona, no tengo tanto dinero. Pero lo vas a tener. La granja se vendió por $550.000. El contrato ya está firmado. El dinero estará disponible en 3 semanas. Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Fiona sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que tiene todas las cartas. Nick me lo cuenta todo, señora Parker. Somos un equipo. No tenemos secretos. Sentí una rabia que no sabía que podía sentir. Esa granja es mía. Yo decidí venderla. Y yo decido qué hacer con ese dinero. Claro, nadie dice lo contrario. Solo te estamos pidiendo que inviertas en el futuro de tu hijo. No es una inversión. Es un regalo. Porque si el negocio fracasa, yo lo perdería todo. Fiona se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en los míos. El negocio no va a fracasar, señora Parker. Nick es muy inteligente y yo tengo experiencia en administración. Pero necesitamos ese capital inicial y, sinceramente, no entiendo por qué, siendo su madre, no quiere apoyarlo. Porque ese dinero es para mi vejez, para mis gastos médicos, para emergencias. Tú estás sana. Tienes 60 años. Todavía te quedan muchos años por delante. ¿De qué sirve tener dinero ahorrado si no lo usas para ayudar a tu única familia? ¿Lo entiendes, Fiona? No, señora Parker. La que tiene que entender eres tú. Su voz se endureció. Nick está muy herido. Siente que no confías en él, que después de todo lo que ha sido como hijo, le niegas esta única oportunidad de crecer. Nunca le he negado nada a Nick, salvo esto, lo único que de verdad necesita. Me quedé callada. No sabía qué decir. Cada palabra que salía de su boca sonaba razonable, pero algo dentro de mí gritaba que esto no estaba bien. Fiona suspiró como si estuviera tratando con alguien difícil. Mire, señora Parker, no quiero pelear con usted, pero necesito que entienda algo. Nick es mi esposo y mi trabajo es protegerlo, apoyarlo y asegurarme de que reciba lo que se merece. Si usted no quiere ser parte de eso, está bien. Pero no espere que Nick siga viniendo a visitarla como antes. Era una amenaza disfrazada de conversación civilizada, pero una amenaza al fin. ¿Me estás diciendo que si no les doy el dinero, Nick va a dejar de verme? Yo no he dicho eso. Solo digo que las relaciones se construyen con reciprocidad, y si usted solo recibe pero nunca da, ¿que yo solo recibo? La rabia explotó dentro de mí. Le di mi vida entera a ese niño. Trabajé hasta destrozarme las manos para que pudiera estudiar. Viví en una casa que se caía a pedazos mientras pagaba su matrícula. Fiona ni se inmutó. Sí, ya lo sabemos. Nick me ha contado todo eso muchas veces. Y créame, señora Parker, a veces siento que usted usa esos sacrificios como cadenas para mantenerlo atado a un sentimiento de culpa eterna. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Eso no es verdad. No. Entonces demuéstrelo. Demuestre que confía en él, que lo apoya incondicionalmente, que no solo fue madre cuando él era un niño, sino que sigue siéndolo ahora que es un adulto. Me sentí mareada. Todo lo que decía sonaba lógico y, al mismo tiempo, profundamente equivocado. Y no sabía cómo defenderme. Necesito pensarlo, dije con voz débil. Por supuesto,
tómese su tiempo, pero no demasiado, porque el local no va a esperarnos para siempre. Hay otras personas interesadas. Fiona se levantó, se puso las gafas oscuras y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta. Ah, y señora Parker, Nick no sabe que vine. Prefiero que esto se quede entre nosotras. No quiero que piense que su madre necesita que yo venga a convencerla para ayudarlo. Sería humillante para él. Y se fue. Me quedé sentada en esa sala, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. No sabía si era mi dignidad, mi cordura o, simplemente, la última esperanza de recuperar a mi hijo. Durante los días siguientes no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama pensando en las palabras de Fiona. ¿Tenía razón? ¿Era yo una madre egoísta por querer quedarme con mi dinero? ¿Estaba usando mis sacrificios pasados como armas emocionales? Una madrugada, a las 3 en punto, me levanté y saqué todos los papeles de la venta de la granja. Los extendí sobre la mesa de la cocina. $550,000. Era más dinero del que había tenido nunca en mi vida. Con eso podría vivir tranquila los próximos 10, 15 años. Podría pagar médicos si enfermaba. Podría viajar un poco. Podría, por fin, descansar. Pero también podría dárselo a Nick. Podría ser la madre que él necesitaba que yo fuera. Podría demostrarle que lo amaba más que a cualquier dinero. Y quizá eso haría que volviera a ser mi hijo. Tomé el teléfono. Marqué su número. Eran las 3:20 de la madrugada, pero no me importó. Nick contestó con voz somnolienta. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Solo necesitaba escuchar tu voz. Silencio al otro lado. ¿Pasa algo, Nick? He estado pensando en el negocio, en el dinero. Lo escuché moverse. Ahora estaba más despierto. Y quiero apoyarte. De verdad. Había emoción en su voz, una emoción genuina, como cuando era niño y yo le prometía algo que de verdad quería. Sí. Quiero que seas feliz. Quiero que cumplas tus sueños. Mamá, no sabes lo que esto significa para mí. Lo sé, hijo. Por eso lo hago. Te quiero, mamá. Te quiero mucho. Esas 3 palabras. ¿Cuánto tiempo había pasado sin oírlas? Yo también te quiero, Nick. Colgamos. Y por primera vez en semanas, pude dormir, pero fue un sueño inquieto, lleno de imágenes confusas. Nick de niño convirtiéndose en adulto, Fiona sonriendo, mi madre diciéndome algo que yo no podía oír, la granja derrumbándose. A la mañana siguiente, Nick vino a visitarme. Trajo flores y donuts. Me abrazó en la puerta, fuerte, como cuando era joven. Gracias, mamá. Gracias por creer en mí. Fiona se quedó en el coche. No bajó. Solo me saludó con la mano desde el asiento del copiloto con una sonrisa que no supe interpretar. Nos sentamos en la cocina. Nick abrió los donuts, sirvió café y me explicó todo sobre el negocio. Hablaba con tanto entusiasmo que, por un momento, volví a ver a mi hijo, al niño que soñaba con ser grande, al joven que me prometió que algún día me daría una vida mejor. Va a funcionar, mamá. Te lo prometo. En 2 años te voy a devolver tu dinero con intereses. No necesito que me lo devuelvas, hijo. Es mi regalo para ti. Nick me tomó la mano. No, esto es una inversión. Eres mi socia. Cuando el negocio despegue, vas a recibir ganancias. Te lo mereces. Le creí. Quise creerle. Necesitaba creerle. 2 semanas después, el dinero de la granja llegó a mi cuenta. $550,000. Los números en el extracto bancario me parecían irreales. Nunca había visto tanto dinero junto. Nick vino ese mismo día con papeles de la notaría, documentos que decían que yo estaba invirtiendo $400,000 en el negocio, que era socia con un 30% de participación. 30%. Pero yo estoy poniendo casi todo el capital inicial. Sí, mamá, pero Fiona y yo vamos a gestionar el negocio, trabajar todos los días, hacerlo crecer. Tú solo pones el dinero. No es lo mismo. Algo no cuadraba. Pero Nick me miró con esos ojos que yo conocía desde que nació, y no pude negarle nada. Firmé. Transferí el dinero. Y en ese momento, sin saberlo, firmé mi propia sentencia. Durante el mes siguiente, Nick me llamó a menudo.
Me hablaba de los avances del local, los permisos, la decoración, los proveedores. Yo escuchaba feliz, sintiendo que por fin había tomado la decisión correcta, hasta que un día las llamadas volvieron a ser menos frecuentes y luego se detuvieron por completo. Cuando intentaba llamarlo, saltaba el buzón de voz. Cuando le escribía mensajes, respondía con palabras sueltas. Ocupado, luego hablamos. Pasaron 3 semanas sin verlo. Decidí ir al local. Quería ver cómo iba todo. Quería sentirme parte de ese proyecto que yo había hecho posible. Cuando llegué, encontré algo que no esperaba. El lugar estaba cerrado. Había un cartel que decía apertura próximamente. Pero por dentro, a través del cristal, pude ver que apenas habían hecho reparaciones mínimas. Algunas mesas, un mostrador a medio terminar, nada que justificara una inversión de $400.000. Golpeé el vidrio. Nadie respondió. Llamé a Nick. No respondió. Le escribí: hijo, estoy en el local. ¿Está todo bien? Media hora después me contestó: sí, mamá. Solo estamos esperando unos permisos finales. No te preocupes. Pero yo sí me preocupé. Esa noche no pude dormir. Algo no estaba bien. Lo sentía. A la mañana siguiente decidí hacer algo que nunca pensé que haría: investigar. Fui al banco y pedí el historial de la transferencia que hice. El dinero había sido depositado en una cuenta a nombre de Nick y Fiona. Hasta ahí, todo normal. Pero luego pedí hablar con un asesor financiero. Le conté mi situación. Me sugirió que investigara los movimientos de esa cuenta, pero que necesitaba autorización legal para ello. Señora, si usted es socia del negocio, debería tener acceso a los estados financieros. ¿Le han dado algún informe? No. No me habían dado nada. Volví a casa con un peso en el pecho. Saqué los papeles que firmé ante notario. Esta vez los leí con cuidado y entonces lo vi, en letra pequeña, en una cláusula al final. Decía que yo, como socia, tenía derecho a recibir ganancias solo después de que se recuperaran la inversión inicial y los gastos operativos asociados, y que la administración del negocio quedaba completamente en manos de Nicholas Parker y Fiona Gutiérrez, sin necesidad de consulta ni aprobación de otros socios. En otras palabras, yo había puesto el dinero, pero no tenía control sobre cómo se usaba. Me senté en el suelo de mi sala con los papeles en la mano y lloré. No lloré de tristeza. Lloré de rabia, rabia contra mí misma por haber sido tan ingenua, por haber querido creer, por haber puesto el amor de madre por encima del sentido común. Tomé el teléfono y marqué a Nick. Esta vez iba a exigir respuestas. Pero lo que yo no sabía era que esa llamada iba a desencadenar algo mucho peor, algo que iba a cambiarme para siempre. Nick contestó al tercer tono. Su voz sonaba irritada. ¿Qué pasa, mamá? Estoy en una reunión. Necesito hablar contigo. Es urgente. Ahora no puedo. Te llamo esta noche. No, Nick. Ahora. Fui al local. Vi que casi no hay avances, y leí los papeles que firmé. Necesito que me expliques qué está pasando. Silencio al otro lado. Un silencio largo que me erizó la piel. Mamá, las cosas llevan tiempo. No puedes esperar que todo esté listo en un mes. No espero eso. Pero sí espero transparencia. Soy tu socia. Invertí casi todo mi dinero. Tengo derecho a saber en qué se está usando. ¿Ahora me vas a auditar? ¿Ahora resulta que no confías en mí? No es falta de confianza, Nick. Es sentido común. ¿Sabes qué, mamá? Fiona tenía razón. Tú no diste ese dinero de corazón. Lo diste con condiciones, con sospechas, con ganas de controlar. Eso no es verdad. Claro que sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me hace sentir como un ladrón, como si te hubiera quitado algo, cuando lo único que hice fue aceptar el apoyo de mi propia madre. Nick, yo solo quiero. No quiero hablar ahora. Cuando te calmes, hablamos. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de frustración. ¿Cómo era posible que me hiciera sentir culpable por pedir explicaciones sobre mi propio dinero? Decidí actuar. Si Nick no iba a darme respuestas, las buscaría yo misma. Al día siguiente contraté a un contable, un señor mayor que me recomendó una vecina. Le expliqué la situación. Le mostré los papeles. Los leyó con atención,
moviendo la cabeza de un lado a otro. Señora Parker, este contrato está diseñado para proteger a los administradores, no a usted. Técnicamente pueden usar su dinero como quieran, y usted no puede reclamar nada hasta que se recupere la inversión inicial, lo cual puede tardar años o puede que nunca ocurra. Nunca. ¿Y qué puedo hacer? Legalmente, no mucho. Usted firmó aceptando esos términos. Lo único que puede hacer es solicitar un estado financiero detallado. Están obligados a proporcionárselo. Y si descubre irregularidades, podría demandar. Pero eso llevaría tiempo y dinero. Salí de esa oficina sintiendo que el mundo se me venía encima. Había perdido mi dinero. Y, peor aún, había perdido a mi hijo. En los días siguientes intenté comunicarme con Nick varias veces. Llamadas, mensajes, correos, nada. Era como si ya no existiera para él, hasta que una tarde, cuando volvía del mercado, vi el coche de Nick aparcado frente a mi casa. El corazón me dio un salto de esperanza. Vino a hablar. Vino a explicarme. Entré en la casa y los encontré a los dos sentados en mi sala, Nick y Fiona. Ella tenía una carpeta en las manos. Él me miraba con una expresión fría que nunca le había visto. Hola, mamá. Llegaste en buen momento. Tenemos que hablar. Claro, hijo. Yo también quiero hablar contigo. Siéntate. Me senté frente a ellos con la bolsa del mercado todavía en las manos. Fiona abrió la carpeta y sacó varios papeles. Señora Parker, le trajimos el estado financiero que pidió. Sí, lo pedí, a través de su contable, el señor Gutiérrez, ¿verdad? Me quedé helada. ¿Cómo sabían lo del contable? Nick se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. Su mirada era dura. Mamá, ¿me estás investigando? No te estoy investigando. Solo quería entender. ¿Entender qué? ¿Si te estoy robando? ¿Si soy un ladrón? Yo nunca dije eso. No hace falta que lo digas. Tus acciones lo dicen todo. Fiona se aclaró la garganta y dejó los papeles sobre la mesa baja. Aquí está todo, señora Parker. Desglosado. Los $400.000 se distribuyeron así: 150.000 en el alquiler del local, 50.000 en permisos y licencias, 80.000 en equipos y mobiliario, 40.000 en remodelación, 30.000 en publicidad, y 50.000 quedaron como capital de trabajo. ¿50.000 en publicidad? Pero el lugar ni siquiera ha abierto. Publicidad digital, señora Parker. Redes sociales. Posicionamiento de marca. Todo eso se hace antes de abrir. Algo no cuadraba. 50.000 en publicidad para algo que aún no existía. ¿Y puedo ver los recibos de esos gastos? Fiona sonrió con esa sonrisa que ya conocía, la sonrisa que no le llegaba a los ojos. Por supuesto, pero tendrá que solicitarlos formalmente a través de su abogado, siguiendo el procedimiento establecido por el contrato. Como socia minoritaria, usted tiene derecho a una revisión anual, no trimestral. ¿Anual? Pero apenas ha pasado un mes. Exacto. Por eso le sugerimos que tenga paciencia. Nick se levantó del sofá, caminó hasta la ventana y se quedó allí, dándome la espalda. Mamá, no puedo creer que hayas llegado a esto, que me trates como si fuera un criminal. Nick, yo solo quiero proteger lo poco que me queda. ¿Lo poco que te queda? Se giró con la cara enrojecida. Tenías más de $500.000, más dinero del que he visto en mi vida, y aún así actúas como si vivieras en la miseria. Porque ese dinero era para mi vejez. Tu vejez, siempre tu vejez. ¿Y qué hay de mi futuro? ¿Qué hay de mis sueños? ¿Qué hay de lo que yo necesito? Nick, tú tienes juventud, salud, un trabajo, ¿y tú, tienes dinero que no quieres compartir? ¿Sabes cuántas veces Fiona y yo hemos tenido que pedir prestado porque no nos alcanza? ¿Sabes cuántas oportunidades hemos perdido por no tener capital, mientras tú estás sentada en tu casa guardando dinero como si fuera oro? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Te di $400.000 y ahora los quieres de vuelta porque no confías en mí, porque nunca has confiado en mí. Eso no es verdad, hijo. Sí lo es. Toda mi vida he tenido que demostrar que soy suficiente, que valgo algo, que merezco tu aprobación, y nunca es suficiente. Nunca. Me levanté del sofá con las piernas temblando. Siempre he estado orgullosa de ti, Nick. Siempre. No.
Has estado orgullosa de la idea de mí, del hijo perfecto al que sacrificaste tu vida para criar. Pero del hombre real que soy, con defectos y necesidades, de ese nunca has estado orgullosa. No supe qué decir. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Fiona también se levantó, recogió los papeles y los metió en la carpeta. Señora Parker, creo que necesita tiempo para calmarse, pero voy a decirle algo con todo respeto. Nick es un hombre maravilloso, trabajador, honesto, ambicioso, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera su madre, lo haga sentirse menos de lo que es. Yo nunca quise hacerlo sentir así. Pero lo hace con cada duda, con cada pregunta, con cada gesto que dice, no confío en ti. Nick caminó hacia la puerta. Fiona lo siguió. Hijo, espera. Pero él no se detuvo. Abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Fiona se quedó un instante en el umbral. Me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era compasión? ¿Era triunfo? Déjale espacio, señora Parker. Déjalo procesar todo esto. Y cuando estés lista para tratarlo como el adulto que es, y no como el niño que ya no es, quizá puedas arreglar las cosas. Y cerró la puerta. Me quedé sola en esa sala. Las bolsas del mercado seguían en el suelo. La leche ya estaba tibia. El pan se había aplastado. Pero no me moví. No podía moverme. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pasé de ser la madre amorosa que se sacrificó por su hijo a ser la villana de esta historia? Esa noche me acosté en la cama y miré el techo durante horas. Pensé en cada palabra que Nick me dijo, en cada acusación. ¿Tenía razón? ¿Lo había tratado como si fuera un ladrón? ¿Lo había hecho sentir que nunca era suficiente? ¿O simplemente estaba siendo manipulado por una mujer que sabía exactamente qué botones presionar? A las 2 de la madrugada sonó mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Parker, soy Patricia, la hermana de Fiona. Necesito hablar con usted. Es importante. ¿Podemos vernos mañana? El corazón me dio un brinco. La hermana de Fiona. ¿Por qué querría hablar conmigo? Respondí, sí. ¿Dónde? En el Star Café a las 10 de la mañana. Por favor, no le diga a mi hermana que la contacté. No pude dormir el resto de la noche. Mi mente daba vueltas y vueltas. ¿Qué querría decirme? ¿Sería una trampa? ¿O sería alguien que por fin me diría la verdad? A las 9 de la mañana yo ya estaba lista. Me puse un vestido sencillo, me recogí el pelo y salí hacia el café. Llegué 15 minutos antes. Pedí un café que no me bebí. Solo esperé, con las manos sudorosas y el corazón latiendo rápido. A las 10 en punto entró una mujer de unos 40 años. Se parecía a Fiona, pero su expresión era diferente, más suave, más humana. Me vio y caminó directo a mi mesa. Señora Parker. Sí. Patricia. Sí. Gracias por venir. Se sentó frente a mí. Pidió un té y, cuando la camarera se fue, se inclinó hacia mí y me habló en voz baja. Señora Parker, lo que estoy a punto de decirle podría cambiarlo todo, pero necesito que me prometa que va a escucharme hasta el final antes de reaccionar. Lo prometo. Patricia respiró hondo. Mi hermana Fiona tiene un historial. Un historial que Nick no conoce. El café se me revolvió en el estómago. ¿Qué clase de historial? Hace 5 años, Fiona se casó con un hombre mayor, un empresario viudo con bastante dinero. Se divorciaron 2 años después. Él quedó arruinado. Ella se quedó con la casa, el coche y buena parte de su negocio. Manipulación, documentos firmados durante el matrimonio, préstamos que nunca se devolvieron. Todo muy legal, pero moralmente cuestionable. Sentí un escalofrío. ¿Y por qué me está diciendo esto? Porque cuando me enteré de que se casaba con Nick, intenté advertirle, pero Fiona me amenazó. Me dijo que si abría la boca, destruiría mi reputación. Tiene recursos. Conoce gente. Sabe cómo hacer daño. ¿Y por qué se atreve a hablar ahora? Patricia me miró con los ojos llenos de culpa. Porque ayer escuché una conversación entre ella y una amiga. Hablaban de usted, del dinero que invirtió, y, señora Parker, no tienen planes de abrir ese negocio. El mundo se detuvo. ¿Qué? El dinero ya está gastado. La mayor parte se fue en pagar deudas personales, en un coche nuevo para Fiona, en reformas de su casa,
todo disfrazado como gastos del negocio. No puede ser. Sí puede ser. Y lo peor es que Nick, él lo sabe. Quizá al principio no lo sabía, pero ahora lo sabe, y está eligiendo creerle a ella en lugar de protegerla a usted. Sentí que me faltaba el aire. ¿Tiene pruebas de eso? Patricia sacó su teléfono. Me mostró fotos. El coche nuevo de Fiona, un Mercedes-Benz plateado, brillante. Fecha de compra. Hace 3 semanas. Precio, $80.000. Compraron ese coche después de que usted invirtiera en el negocio. También me mostró fotos de la remodelación de su casa. Suelos nuevos, cocina moderna, muebles caros. Todo esto se pagó con su dinero, señora Parker, y mi hermana le está diciendo que se gastó en el local. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, no de tristeza, de rabia. ¿Por qué me ayuda? ¿Qué gana usted con esto? Patricia bajó la mirada. Porque tengo hijos, y no podría vivir conmigo misma si permitiera que una madre fuera estafada así por su propio hijo. Además, Fiona ya ha hecho suficiente daño. Ya es hora de que alguien la detenga. ¿Y qué quiere que haga? Confronte a Nick. Exija pruebas reales, no papeles falsos, facturas reales, extractos bancarios. Y si se niega, entonces sabrá que ya lo perdió. Me limpié las lágrimas con una servilleta. Ya lo perdí, Patricia. Lo perdí hace mucho tiempo. Tal vez, o tal vez todavía haya una parte del que pueda despertar, pero necesita ver la verdad, y necesita que usted sea fuerte. Patricia se levantó. Señora Parker, si necesita algo más, aquí tiene mi número. Pero por favor no mencione que hablamos. Fiona puede ser peligrosa cuando se siente amenazada. Y se fue. Me quedé sola en ese café mirando las fotos en mi teléfono que Patricia me había enviado. El coche, la casa, la vida de lujo que Nick y Fiona estaban viviendo con mi dinero, con el dinero de la granja de mis padres, con el dinero de mi vejez, con el dinero de mis sacrificios. Salí de ese café con algo que no había sentido en meses. Claridad. Ya no estaba confundida. Ya no me preguntaba si yo era la culpable. Ya no dudaba de mi instinto. Ahora sabía la verdad. Y la verdad me había liberado del peso de la culpa, pero también me había roto el corazón en 1000 pedazos. Esa tarde tomé una decisión. Iba a enfrentar a Nick, no con lágrimas ni súplicas, sino con pruebas, con hechos, con la dignidad de una madre traicionada que no iba a dejarse destruir. Marqué su número. Esta vez contestó. ¿Qué quieres, mamá? Quiero que vengas a mi casa. Ahora. Tenemos que hablar. Ya te dije que no quiero hablar ¿Hasta qué, Nick? Ven o te prometo que lo que tengo que decirte lo vas a oír delante de un juez. Silencio. Voy para allá. Colgué y esperé. Esperé con las fotos en mi teléfono, con los papeles del contable sobre la mesa, con la vieja foto de Nick de niño en mis manos. Iba a enfrentar a mi hijo. Iba a exigir la verdad. Y si él elegía a Fiona por encima de mí, entonces tendría que aceptar que el niño que crié ya no existía, que en su lugar había un extraño que me había robado más que dinero, me había robado la ilusión de que el amor de una madre basta para salvar a un hijo. Nick llegó 40 minutos después. Entró en mi casa sin llamar, como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Fiona venía detrás, con los brazos cruzados y esa expresión de fastidio que ya me era tan familiar. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué es tan urgente como para que me amenaces con abogados? No respondí de inmediato. Los dejé pasar. Cerré la puerta y caminé hasta la mesa de la cocina, donde lo había preparado todo. Siéntense. Prefiero quedarme de pie, dijo Fiona. No te lo estaba pidiendo. Mi voz sonó distinta, más firme, más fría. Fiona parpadeó, sorprendida, pero se sentó. Nick también. Yo me quedé de pie frente a ellos, con los brazos cruzados. Nick, voy a hacerte una pregunta y quiero que me la respondas mirándome a los ojos. ¿El dinero que invertí en tu negocio se usó de verdad para el local? Ya te mostramos el estado financiero. No te pregunté por papeles. Te pregunté a ti. Mírame a los ojos y dime, ¿ese dinero se usó para el negocio? Nick desvió la mirada. Y en ese instante lo supe con absoluta certeza. Saqué mi teléfono. Abrí las fotos que Patricia me había enviado. Lo puse sobre la mesa, delante de ellos. Ese Mercedes plateado. ¿Cuándo lo compraron? Fiona se puso pálida.
Nick miró las fotos y luego me miró a mí. Mamá, puedo explicarlo. Explícalo entonces. Explícame cómo compraron un coche de casi $80.000 si se supone que todo el dinero estaba invertido en el negocio. ¿Lo financiaron? ¿Con qué entrada? ¿Con qué garantía? Me dijiste que no tenían capital. Silencio. Deslicé el dedo para mostrar las fotos de la remodelación de su casa. Suelos nuevos, cocina moderna, muebles de diseñador. Hicieron todo esto después de que yo invirtiera en su negocio. ¿También lo financiaron? Nick se pasó las manos por el pelo. Estaba nervioso. Sudaba. Mamá, algunas cosas las pagamos con ahorros. No me mientas. Mi voz retumbó en esa cocina. No te atrevas a mentirme en mi propia casa después de robarme. No te robé nada. Ese dinero me lo diste. Lo invertiste en mi negocio. ¿Qué negocio, Nick? ¿Qué negocio? Saqué más fotos. Imágenes del local tomadas esa misma mañana. Fui temprano hoy. Sigue igual. Sin avances. Sin muebles nuevos. Nada. ¿Dónde están los 80.000 de equipos inmobiliario? ¿Dónde están los 40.000 de remodelación? Fiona se levantó de la silla. Señora Parker, usted no entiende cómo funcionan los negocios. Hay gastos que no se ven. Cállate. Le grité por primera vez en mi vida. No me hables. No tienes derecho a hablarme después de lo que has hecho. Mamá, no le hables así a mi esposa. ¿Tu esposa? Tu esposa. Me reí con amargura. Tu esposa es una estafadora profesional, Nick, y tú lo sabes. O eres su cómplice o eres su idiota. Tú decides cuál de las dos cosas quieres ser. Fiona dio un paso hacia mí, con los ojos ardiendo. Cuidado con lo que dice, señora Parker. Podría meterse en problemas. ¿Problemas? ¿Qué vas a hacerme? ¿Demandarme por decir la verdad? Adelante. Hazlo, porque yo también voy a demandarlos por fraude, por estafa, y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa quién eres en realidad. Mamá, ya basta, dijo Nick poniéndose de pie. No, no basta. ¿Sabes lo que sé, Nick? Sé que tu esposa ya hizo esto antes con su primer marido. Lo dejó en la ruina y ahora está haciendo lo mismo conmigo, con tu ayuda. Nick me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era sorpresa o era culpa? Porque sabía que era verdad. Eso es mentira. Alguien te está mintiendo. ¿Quién me miente, Nick? ¿Tu tía Patricia? Ella fue la que me lo dijo. Tu propia cuñada tuvo la decencia de advertirme antes de que me quitaran hasta el último dólar. Fiona se giró hacia Nick, furiosa. ¿Tu tía Patricia? Esa víbora siempre me ha tenido envidia. Siempre ha querido destruirme. ¿Destruirte? Tú te destruyes sola, Fiona, con tus mentiras, con tu avaricia. Fiona caminó hacia mí. Había algo peligroso en sus ojos. Escúchame bien, señora Parker. Usted firmó esos papeles voluntariamente. Nadie la obligó. Y si ahora se arrepiente, ese es su problema. Pero no venga acusándonos de ladrones. No los estoy acusando. Estoy diciendo hechos. Son ladrones. Nick me agarró del brazo. Mamá, cálmate. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Me solté con un tirón. No hay nada que arreglar, Nick, y no hay nada que hablar. Quiero mi dinero de vuelta. Los $400.000 o los recibos reales de cada gasto, facturas, extractos bancarios, todo. Tienes una semana. No tenemos ese dinero disponible ahora mismo. Entonces vendan el coche, vendan los muebles, hipotequen la casa si hace falta, pero van a devolver lo que es mío. Fiona soltó una risa seca. Eso no va a pasar, señora Parker. Lea el contrato. No hay cláusula de devolución inmediata. Entonces nos vemos en los tribunales. Perfecto. Allí nos vemos. Pero le advierto que los juicios son largos, caros, y usted se va a gastar el resto de su dinero en abogados. Al final no va a recuperar nada. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Ella tenía razón. El sistema estaba diseñado para proteger a personas como ellos, y yo, una mujer mayor sin recursos, iba a perder. Pero no iba a dejar que me vieran débil. Quizá no recupere mi dinero, pero voy a recuperar mi dignidad. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa quiénes son,
empezando por tu familia, Nick, tu tío Robert, tus primos. Todos van a saber que mi hijo me robó. No te robé. Si me robaste. Me robaste. Me mentiste. Y, peor aún, permitiste que esta mujer me usara como si yo fuera un banco que podían saquear sin consecuencias. Nick me miró con los ojos llenos de lágrimas. Por un instante vi un destello del niño que fue, pero solo fue un instante. Mamá, no quería que llegáramos a esto. Pero llegamos por tus decisiones. ¿Por mis decisiones? ¿Por mi cobardía? Yo no soy cobarde. Sí lo eres. Un hombre valiente protege a su madre. Un hombre valiente no deja que nadie le haga daño. Pero tú la elegiste a ella por encima de mí, y vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Fiona agarró su bolso. Vámonos, Nick. Ya hemos oído suficiente. Pero Nick no se movió. Se quedó allí mirándome con lágrimas cayéndole por las mejillas. Mamá, te quiero. De verdad te quiero. No, no me quieres. Porque si me quisieras, no habrías permitido que llegáramos a este punto. Es que tú no entiendes. Fiona y yo tenemos sueños. Tenemos metas. Y a veces hay que hacer sacrificios. ¿Sacrificios? ¿Llamas sacrificio robarle a tu madre? No es robo. Es una inversión. Una inversión en tu vida de lujo, en tus caprichos, mientras yo me quedo sin nada. Nick se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Aún te quedan $150.000. No estás en la calle. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. 150.000. Eso es lo que vale tu madre para ti. Eso es lo que merezco después de darte mi vida entera. Mamá, no es así. Si es así, Nick. Y lo peor de todo es que yo tengo la culpa, porque te crié haciéndote creer que el mundo te debía algo, que merecías todo sin tener que esforzarte. Te di tanto que te enseñé a no valorar nada. Fiona tiró del brazo de Nick. Vamos ya. No vamos a seguir escuchando esto. Nick me miró una última vez. Había dolor en sus ojos, pero también resentimiento. Adiós, mamá. Y se fue. Me quedé sola en esa cocina. El silencio era ensordecedor. Caminé hasta la ventana y los vi subirse al Mercedes plateado. Mi Mercedes, el coche que yo había pagado sin saberlo. Los vi alejarse, y en ese instante algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue mi corazón. Ese ya estaba roto. Fue la ilusión, la esperanza, la fe en que el amor de una madre puede salvarlo todo. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré como nunca antes. Lloré por el niño que perdí, por el hombre en el que se convirtió. Por todos los años que sacrifiqué creyendo que estaba construyendo algo hermoso. Lloré por la granja de mis padres, por ese dinero que era mi única seguridad, por mi vejez que ahora sería precaria. Lloré por mí, por haber sido tan ingenua, por haber confiado a ciegas, por haber puesto el amor por encima del sentido común. Cuando ya no me quedaban lágrimas, me levanté del suelo. Me lavé la cara en el fregadero. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer distinta. Una mujer traicionada, sí, pero que seguía en pie. Tomé el teléfono. Marqué el número del contable. Señor Gutiérrez, habla Carol Parker. Necesito que me recomiende un abogado, el mejor que conozca. Voy a demandar a mi hijo. Esa noche saqué todos los documentos, los papeles del negocio, las fotos, los mensajes, todo, y preparé mi caso. No sabía si iba a ganar. Probablemente no. Pero no iba a quedarme callada. No iba a permitir que Nick y Fiona siguieran con sus vidas como si no hubieran destruido la mía. Miré la vieja foto de Nick de niño en mis brazos y, por primera vez en mi vida, la guardé en un cajón. Ya no quería verla, porque ese niño ya no existía y yo tenía que dejar de llorar por un fantasma. A la mañana siguiente fui al despacho del abogado que me recomendó el contable. Un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada seria. Se lo conté todo. Se lo mostré todo. Él escuchó en silencio. Revisó los papeles. Y por fin habló. Señora Parker, legalmente esto es complicado. Usted firmó un contrato. Ellos pueden alegar que todo fue voluntario, que no hubo fraude porque usted sabía en qué se metía. Pero yo no sabía que iban a usar mi dinero para comprar un coche y remodelar su casa. Lo sé.
Pero van a decir que esos eran gastos necesarios para el desarrollo del negocio. Van a inventar justificaciones, y en un juicio civil la carga de la prueba recae en usted. Entonces no puedo hacer nada. El abogado se recostó en la silla. Sí, hay algo. Podemos demandar por administración fraudulenta, exigir una auditoría completa. Si encontramos irregularidades graves, podríamos tener un caso. Pero voy a serle honesto. Esto va a tardar años, y le va a costar el resto de su dinero. ¿Cuánto para empezar? $50.000. Y eso es solo el comienzo. Entre peritos, notificaciones, audiencias, podría llegar a 100.000 o más. $100.000, casi todo lo que me quedaba. ¿Y qué probabilidades tengo de ganar? 30%, quizá 40% si tenemos suerte. Me quedé mirando mis manos que habían trabajado toda una vida, manos que habían criado a un hijo, manos que ahora temblaban de rabia y frustración. ¿Y si no demando? Entonces se quedan con tu dinero, y tú te quedas con 150.000 para vivir el resto de tu vida. Salí de esa oficina sin tomar una decisión inmediata. Caminé por las calles durante horas, pensando, calculando, sopesando. ¿Valía la pena gastar todo lo que me quedaba en una batalla legal que probablemente perdería? ¿O era mejor aceptar la derrota, quedarme con ese dinero y tratar de reconstruir mi vida con lo poco que me quedaba? Llegué a un parque. Me senté en un banco y observé a las familias caminar. Madres con sus hijos, padres cargando bebés, abuelas riendo con sus nietos. Y sentí una punzada de dolor tan profunda que casi me dobló. Yo nunca iba a tener eso. Nunca iba a recuperar a Nick. Nunca iba a conocer a mis nietos si algún día los tenía. Nunca iba a sentir otra vez el abrazo de mi hijo. Porque mi hijo ya no era mi hijo. Era un extraño que me había robado más que dinero. Me había robado la ilusión de que mi vida había valido la pena. Cuando llegué a casa esa tarde, ya había tomado una decisión. No iba a demandar. No iba a gastar mi último dinero en abogados y juicios. Eso solo me traería más dolor. Me iba a quedar con esos $150.000. Iba a vivir con lo mínimo. Iba a vigilar cada dólar como si fuera oro. Y, sobre todo, iba a cortar todo contacto con Nick. No más llamadas, no más mensajes, no más esperanzas de reconciliación. Él había hecho su elección, y yo tenía que hacer la mía. La elección de sobrevivir. La elección de proteger lo poco que me quedaba. La elección de recuperar mi dignidad, aunque fuera al precio de mi corazón. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta. Una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. Nick, no sé en qué momento te perdí. Tal vez fue cuando conociste a Fiona. Tal vez fue mucho antes, cuando te enseñé que podías tenerlo todo sin dar nada. Tal vez fui yo quien creó al extraño en el que te convertiste. No voy a perseguirte más. No voy a suplicarte más. No voy a esperar a que un día despiertes y te des cuenta de lo que hiciste. Te dejo ir con tu Mercedes y tus muebles caros, con tus mentiras y tu avaricia, con la mujer que te usa y a la que tú se lo permites. Te dejo ir porque ya no puedo cargar con el peso de amarte más de lo que tú me amas a mí. Pero quiero que sepas algo. Cuando yo ya no esté, cuando envejezca y me enferme y muera sola, porque gasté en ti los años que debía haber guardado para mí, quiero que recuerdes esta carta. Y quiero que entiendas que yo no morí pobre por mala suerte. Morí pobre porque amé a mi hijo más de lo que se lo merecía. Tu madre. Guardé la carta en el cajón, junto a la vieja fotografía, e intenté dormir. Pero esa noche el sueño no llegó fácil, porque yo sabía que lo peor aún estaba por venir. Pasaron 3 semanas de silencio absoluto. 3 semanas en las que mi teléfono no sonó, en las que no recibí ni un mensaje, en las que la ausencia de Nick se hizo tan grande que llenó cada rincón de mi casa. Yo tampoco busqué contacto. Había prometido dejarlo ir, y estaba cumpliendo esa promesa, aunque cada noche me costaba respirar por el dolor que guardaba. Con los $150.000 que me quedaban en una cuenta de ahorros, calculé cuánto podía gastar al mes para que me durara lo máximo posible. $1.500. Ese era mi presupuesto. Con eso tenía que cubrir comida, servicios, medicinas, todo. Era vivir como cuando Nick era un niño otra vez, contando cada dólar, negándome cosas básicas, sobreviviendo en lugar de vivir. Pero al menos era mi decisión. Ya no estaba regalándole mi dinero a alguien que no lo valoraba.
Una tarde, mientras volvía del mercado con 2 bolsas de lo más barato que encontré, vi el Mercedes plateado aparcado frente a mi casa. El corazón se me aceleró. Nick había venido. Aceleré el paso. Tal vez había reconsiderado. Tal vez venía a disculparse. Tal vez. Cuando llegué a la puerta, la encontré entreabierta. Eso no estaba bien. Yo siempre la cerraba con llave. Empujé la puerta lentamente, con el corazón golpeándome en los oídos. Y lo que vi me heló la sangre. Nick y Fiona estaban dentro de mi casa. No habían pedido permiso. No habían llamado. Simplemente habían entrado como si tuvieran derecho. Nick estaba en la sala revisando papeles en mi escritorio. Fiona subía las escaleras hacia mi habitación. ¿Qué están haciendo aquí? Mi voz sonó más aguda de lo que quería. ¿Cómo entraron? Nick se dio la vuelta. En su cara no había culpa, solo determinación. Tengo una llave, mamá. ¿Se te olvidó? Esa llave es para emergencias, no para que entres en mi casa sin permiso. Fiona bajó las escaleras con algo en la mano. Era mi libreta del banco, la que guardaba en mi mesita de noche. ¿Qué haces con eso? Devuélvemela. Corrí hacia ella, pero Nick se puso en medio. Mamá, cálmate. Solo queremos hablar. ¿Hablar? Entraron a mi casa sin permiso y están revisando mis cosas. Necesitamos saber cuánto dinero te queda, para saber si puedes invertir más en el negocio. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Invertir más? ¿Están locos? Ya perdí $400,000 con ustedes. Fiona abrió la libreta y leyó el saldo. 148,000. No es mucho, pero podría ayudar. Dame eso. Intenté arrebatársela, pero ella la levantó fuera de mi alcance. Señora Parker, sea razonable. El negocio necesita más capital. Si invierte esto, podríamos abrir en 2 meses y empezar a generar ganancias. Recuperaría su inversión. No. Ese dinero es todo lo que me queda para vivir. Nick me agarró de los hombros. Su agarre era firme, demasiado firme. Mamá, piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer con $150,000? No te alcanza para nada. En cambio, si inviertes con nosotros, podríamos multiplicar ese dinero. Suéltame. Me zafé con un tirón. El corazón me latía descontrolado. Por primera vez en mi vida, tenía miedo de mi propio hijo. Salgan de mi casa ahora mismo. No nos vamos hasta que hablemos de esto con calma, dijo Fiona, sentándose en mi sofá como si fuera la dueña. Esta es mi casa, y les estoy diciendo que se vayan. Nick cerró la puerta principal con llave. El sonido del pestillo me erizó la piel. Mamá, vas a escucharnos. Basta de tu drama. ¿Mi drama? Ustedes entraron en mi casa sin permiso. Es que ya no sabemos cómo hablar contigo. Cada vez que intentamos tener una conversación normal, te pones histérica. No estoy histérica. Estoy defendiendo lo poco que me queda. Fiona suspiró como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Señora Parker, mírese. Vive sola en esta casa vieja. No tiene amigos. No tiene familia que la visite. Nick y yo somos lo único que tiene. ¿De verdad quiere echarnos de su vida por dinero? Sus palabras me golpearon en un lugar vulnerable, porque en algo tenía razón. Estaba sola, muy sola. No los estoy echando por dinero. Los estoy echando porque me mintieron, porque me robaron. Nadie te robó nada, dijo Nick, acercándose. Ese dinero se invirtió y va a dar frutos, pero necesitamos más tiempo y más capital. No tengo más capital. Sí que lo tienes. Tienes esta casa. Me quedé congelada. ¿Qué? Fiona sacó unos papeles del bolso y los extendió sobre la mesa. Podrías poner esta casa como garantía de un préstamo. Con el valor de la propiedad, podríamos conseguir al menos $300,000 más. ¿Hipotecar mi casa? ¿Están locos? No es hipotecarla. Es usarla como garantía. Cuando el negocio funcione, pagamos el préstamo y recuperas tu casa. Ganamos todos. No. Esta casa es lo único que me queda. Es el techo sobre mi cabeza. Nick se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Tenía los ojos húmedos. Mamá, por favor, te lo ruego. Confía en mí una vez más.
Solo una vez más. Te prometo que esta vez va a funcionar. Te prometo que te voy a devolver todo con intereses. Vas a vivir tranquila el resto de tu vida, pero necesito que confíes en mí. Lo miré a los ojos y por un momento vi un destello del niño que fue, del niño que me abrazaba cuando tenía miedo, del niño que me prometió que nunca me dejaría sola. Pero solo fue un instante. No. Nick soltó mis manos. Su expresión cambió. Ya no había súplica. Había frialdad. Está bien. Entonces esto se va a poner difícil. ¿Qué significa eso? Fiona se levantó del sofá. Significa que si no quieres cooperar voluntariamente, tendremos que buscar otras maneras. ¿Qué otras maneras? Legales. Eres socia del negocio. Firmaste papeles. Si el negocio requiere más capital y te niegas a aportarlo, podríamos demandarte por incumplimiento. Eso es ridículo. Ya aporté $400.000. Sí, pero el contrato dice que los socios deben contribuir proporcionalmente según las necesidades del negocio, y las necesidades han cambiado. No podía creer lo que oía. Me tendieron una trampa desde el principio. Lo planearon desde el inicio. Fue todo una trampa. Nick se puso de pie. Ya no había emoción en su cara. No fue una trampa, mamá. Fue una oportunidad. Y la desperdiciaste con tu desconfianza. ¿Mi desconfianza? Ustedes me robaron. Nadie te robó. Estás paranoica. Estás amargada. Y estás arruinando tu relación conmigo por dinero. No es por dinero. Es por respeto, por honestidad, por lo mínimo que una madre merece de su hijo. Nick dio un paso hacia mí. En sus ojos había algo oscuro, algo que nunca le había visto. ¿Sabes lo que mereces, mamá? Mereces estar sola, porque es lo que has hecho toda tu vida. Asfixiarme con tu amor. Hacerme sentir culpable por existir. Cobrarme cada sacrificio como si fueran deudas que nunca puedo pagar. Eso no es verdad. Sí lo es. Toda mi vida he cargado con el peso de tus expectativas, de tu martirio, de tu me sacrifiqué por ti. Estoy cansado. Quiero ser libre. ¿Libre? ¿Libre para robarme? No es robo. Es justicia. Es cobrar lo que me debes por haberme usado como el propósito de tu vida durante 30 años. Sus palabras me atravesaron como cuchillos ardientes. Yo nunca te usé. Claro que sí. Me usaste para sentirte importante, para sentirte necesaria. Y ahora que crecí y ya no te necesito, no sabes qué hacer con tu vida. Por eso te aferras al dinero, porque es lo único que te queda. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, de rabia. Tienes razón en una cosa, Nick. Ya no te necesito. Pero tú todavía necesitas mi dinero, y eso lo dice todo sobre quién es el parásito aquí. Nick levantó la mano y, por un segundo, pensé que iba a golpearme. Fiona lo detuvo. No, aquí no. Eso es lo que ella quiere, que la golpees para poder denunciarte. Nick bajó la mano, pero en sus ojos vi algo peor que la violencia. Vi odio. Dame el dinero, mamá. Ahora. No. Dame el maldito dinero. No. Nick caminó hacia mi escritorio. Empezó a abrir cajones, a sacar papeles, a buscar algo. Deja mis cosas. Corrí hacia él, pero Fiona me bloqueó el paso. Quédese quieta, señora Parker. Esto se va a resolver de una forma u otra. Nick encontró mi chequera. La agarró. No. Devuélvemela. Vas a firmar un cheque por $140.000 ahora mismo. Nunca. Vas a firmarlo. Me empujó hacia la mesa. Puso la chequera delante de mí. Me puso un bolígrafo en la mano. Firma. No. Nick me apretó el brazo con fuerza, tanta que sentí que me iba a dejar marca. Firma o te juro que te vas a arrepentir. Suéltame. Me estás haciendo daño. Firma. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue dolor. No fue miedo. Fue rabia, una rabia que no sabía que podía sentir. Tomé el bolígrafo y, en lugar de firmar, se lo lancé a la cara. Vete al infierno. Nick dio un paso atrás, llevándose la mano al rostro. El bolígrafo le dejó una marca roja cerca del ojo. Y entonces pasó.
Su mano subió y cayó sobre mi mejilla. Una bofetada. El sonido resonó por toda la casa. No fue el dolor lo que me rompió. Fue la traición. Mi hijo me había golpeado. Antes de que pudiera procesarlo, su mano subió otra vez, y otra, y otra. 5 veces. 5 bofetadas que no fueron solo en mi cara. Fueron en mi corazón, en mi alma, en todo lo que yo había sido como madre. Caí al suelo. Las manos me temblaban. La cara me ardía. Los oídos me zumbaban. Y escuché esas palabras que nunca voy a olvidar. Saquen a esta vieja asquerosa de aquí. Fiona aplaudió. Aplaudió de verdad, como si estuviera en un teatro. Bien hecho, cariño. Ya era hora de que le pusieras límites. Me quedé en el suelo, temblando. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía sentir el fuego en la cara y el hielo en el corazón. Nick me miró desde arriba. Ya ni siquiera había odio en sus ojos, solo indiferencia. Levántate, mamá, y vete a tu habitación. Tenemos que hablar a solas sobre cómo vamos a resolver esto. Con las piernas temblando me levanté. No dije nada. No los miré. Solo caminé hacia mi cuarto como si fuera un fantasma. Cerré la puerta. Me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo, sintiendo como mi mundo se derrumbaba. Los escuchaba hablar abajo. Sus voces eran calmadas ahora. Estaban planeando algo. Estaban decidiendo mi destino como si yo no existiera. 10 minutos. Eso fue todo lo que pasó antes de que sonara el timbre. Escuché a Nick maldecir. Escuché sus pasos hacia la puerta. Escuché que abría. Y luego escuché silencio. Un silencio pesado. Un silencio que significaba algo. Me levanté de la cama. Abrí la puerta de mi habitación despacio y bajé las escaleras. Lo que vi me llenó de una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Nick estaba de rodillas en la entrada, llorando, suplicando. Por favor, mamá, perdóname. No quise. Por favor. Frente a él había 2 policías y un hombre con un maletín, el ayudante del sheriff. Miré hacia la ventana. Vi el coche patrulla aparcado frente a mi casa y lo entendí. Alguien había llamado a la policía. Alguien había oído los gritos, las bofetadas, los insultos. Tal vez fue la vecina, la señora Mendes, que siempre estaba pendiente de todo. Tal vez fue alguien que pasaba por la calle. No importaba quién. Lo que importaba era que habían llegado. Uno de los agentes se acercó a mí. Vio mi cara hinchada, las marcas rojas, los ojos llorosos. Señora, ¿está bien? ¿Este hombre la agredió? No respondí de inmediato. Miré a Nick. Vi sus ojos suplicantes. Vi sus lágrimas. Vi su terror. Y por un momento sentí lástima, pero solo por un momento. Sí. Mi hijo me pegó. Nick sollozó más fuerte. Mamá, no. Por favor, no hagas esto. El agente se giró hacia él. Señor, va a tener que venir con nosotros. No, agente. Fue un malentendido. Solo. Estábamos discutiendo. Y las marcas en la cara de la señora no son un malentendido. Es violencia doméstica. Tiene que venir con nosotros. Fiona salió corriendo de la sala. Esto es ridículo. Ella lo provocó. Ella empezó todo. El segundo agente la frenó. Señora, cálmese. ¿Es familia? Soy su esposa. ¿Estuvo presente durante la agresión? Fiona vaciló. Yo, sí. Entonces también tiene que venir a dar su declaración. Pero nosotros no hicimos nada malo. El hombre del maletín se acercó a mí. Habló con una voz profesional pero amable. Señora Parker, soy el oficial Ramírez del departamento del sheriff. Tengo una orden de desalojo para estas 2 personas. ¿Confirma que son Nicholas Parker y Fiona Gutiérrez? El corazón me latía rápido. Orden de desalojo. ¿Desalojo de dónde? El oficial me mostró unos papeles. De la propiedad ubicada en la calle Oak, número 345. Según nuestros registros, esa propiedad está a nombre del banco, con una hipoteca que no se ha pagado en 3 meses. El banco solicitó el desalojo. Miré a Nick. Tenía la cara pálida. No pagaste la hipoteca de tu casa. No respondió. Solo sollozaba.
El oficial continuó. Tienen 4 horas para desalojar la propiedad. Pasado ese tiempo, el banco tomará posesión y cualquier pertenencia que quede dentro será propiedad del banco. Fiona gritó. Esto es una trampa. Alguien nos tendió una trampa. Señora, el banco siguió el proceso legal. Hubo notificaciones, avisos. Ustedes lo ignoraron todo. Nick me miró con ojos desesperados. Mamá, por favor, ayúdanos. No tenemos a dónde ir. El agente lo levantó del suelo. Señor, deje de suplicar y venga con nosotros ahora. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Yo no respondí. Solo miré cómo los escoltaban hasta el coche patrulla. Fiona gritaba insultos. Nick lloraba como un niño. Los vecinos habían salido a ver el espectáculo, y yo me quedé allí, en la entrada de mi casa, viendo cómo se llevaban a mi hijo la policía. Debería haber sentido dolor. Debería haber sentido culpa. Debería haber sentido algo. Pero lo único que sentí fue paz. Una paz extraña, inquietante, pero paz al fin. El agente se quedó conmigo un momento. Señora, ¿necesita atención médica? Deberíamos documentar esas lesiones. Sí, gracias. Llamó a una ambulancia. Me tomó fotos de la cara. Me hizo firmar unos papeles. Señora Parker, con esta evidencia su hijo podría enfrentar cargos por violencia familiar. ¿Desea presentar una denuncia formal? Miré hacia el coche patrulla. Nick me miraba desde la ventanilla con la cara destrozada, y me hice una pregunta que nunca pensé que me haría. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos revisaron mi cara. Me tomaron las constantes. Me preguntaron si quería ir al hospital. Les dije que no. Solo necesitaba que documentaran las lesiones. Tomaron fotos desde varios ángulos. Las marcas rojas ya se estaban convirtiendo en moretones. La mejilla izquierda estaba hinchada. Tenía un pequeño corte en el labio que no había notado hasta que el paramédico lo limpió con alcohol. Señora, estas lesiones son consistentes con una agresión física. Debería presentar una denuncia formal. Lo pensaré. Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa. La señora Mendes, mi vecina, llamó a la puerta. Carol, ¿estás bien? Yo vi todo. Fue horrible. Yo fui la que llamó a la policía. Espero no haberte causado problemas. La abracé y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me cuidaba. No me causaste problemas, Lupita. Me salvaste. Ese chico, tu hijo, nunca pensé que fuera capaz de algo así. Siempre lo vi tan educado, tan correcto. Yo tampoco lo pensé. Pero la gente cambia, o quizá nunca los conocimos de verdad. Lupita me preparó té de manzanilla. Nos sentamos en mi sala y, por primera vez en meses, hablé. Le conté todo. El dinero, las mentiras, la manipulación, todo. Ella escuchó sin interrumpirme y, cuando terminé, me tomó la mano. Carol, no es tu culpa. Hiciste lo que haría cualquier madre, confiar en su hijo. Pero él tomó decisiones. Él eligió este camino y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Y si fui yo la que lo crió así? ¿Y si fui yo la que le enseñó que podía tenerlo todo sin dar nada? Tal vez. Pero él es un adulto. Tiene 30 años. Ya no puedes cargar sus errores como si fueran tuyos. Lupita se quedó conmigo hasta que oscureció. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y puse el pestillo de seguridad. Me senté en el sofá y, por primera vez desde que empezó todo esto, respiré hondo. Mi hijo me había pegado. Mi hijo me había robado. Mi hijo había elegido el dinero por encima de mí. Pero yo seguía viva. Yo seguía en pie. Y todavía me quedaba un poco de dignidad. Esa noche tomé una decisión. No iba a denunciar a Nick por violencia doméstica. No porque lo perdonara, sino porque no quería darle el poder de seguir ocupando mis pensamientos, mi tiempo, mi energía. Ya me había quitado demasiado. No iba a darle más. Pero iba a hacer algo que debía haber hecho años antes. Al día siguiente fui a una notaría. Pedí cambiar mi testamento. El notario era el mismo que había redactado el contrato del negocio. Cuando vio mi cara, con los moretones aún visibles, no preguntó nada. Solo asintió. ¿Qué desea cambiar,
señora Parker. Todo. Quiero desheredar por completo a mi hijo, Nicholas Parker. Y quiero que todo lo que tengo, esta casa, el dinero que me queda, todo, pase a mi hermana, Carmen. El notario escribió en silencio. ¿Está completamente segura de esta decisión? Lo entiendo. Voy a necesitar que firme aquí, aquí y aquí. Firmé sin dudar. Cada firma se sentía como recuperar un pedazo de mí. ¿Cuándo entra en vigor? Inmediatamente. A partir de hoy, su hijo ya no es beneficiario de su herencia. Salí de esa notaría sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Nick ya no podía esperar nada de mí cuando yo muriera. Ya no podía contar con una herencia que no merecía. Ya no podía vender mi casa para pagar sus deudas. Todo sería para Carmen, mi hermana mayor, la que siempre estuvo ahí aunque viviera lejos, la que me llamaba cada semana para saber cómo estaba, la que nunca me pidió nada pero siempre me ofreció todo. Cuando llegué a casa llamé a Carmen. Vivía en Chicago con su esposo y sus 2 hijos. No nos habíamos visto en persona desde hacía un año. Carol, ¿qué pasó? Suenas rara. Y le conté todo desde el principio. Carmen lloró. Se enfadó. Maldijo a Nick con palabras que nunca le había oído. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Habría ido. Te habría ayudado. Porque me daba vergüenza. Vergüenza de admitir que mi hijo me había estafado, que me había pegado, que todo mi sacrificio no significó nada para él. Carol, escúchame bien. No tienes nada de qué avergonzarte. Nada. Fuiste una madre extraordinaria, y si Nick no lo valora, ese es su problema, no el tuyo. Cambié mi testamento. Todo lo que tengo es para ti ahora. Carmen guardó silencio un momento. No necesito tu herencia, Carol. Te necesito a ti bien, a salvo, y no sola. No estoy sola. Te tengo a ti. Y tú siempre me vas a tener a mí. Oye, ¿qué te parece? Si el mes que viene voy a visitarte, me quedo una semana. Podemos hablar, comer, salir a caminar como cuando éramos niñas. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas distintas, no de dolor, sino de alivio. Me encantaría, Carmen. Me encantaría muchísimo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No soñé con Nick. No soñé con el dinero perdido. No soñé con nada. Solo descansé. A la mañana siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. Mamá, soy yo. Estoy usando el teléfono de un amigo. Por favor, contéstame. Necesito hablar contigo. Es urgente. No respondí. 10 minutos después, otro mensaje. Mamá, nos han desalojado. No tenemos dónde dormir. Fiona está desesperada. Por favor, ayúdanos solo unos días hasta que encontremos algo. Borré el mensaje. Durante el día llegaron más mensajes. Más por favor, más promesas. Voy a cambiar. Mamá, te juro que Fiona y yo nos vamos a separar. Ya entendí que ella era el problema. Por favor, no me abandones. Tú eres mi mamá. Las mamás no abandonan a sus hijos. Ese último mensaje me dolió, porque en algo tenía razón. Las madres no abandonan a sus hijos, pero los hijos sí abandonan a sus madres, y lo hacen sin pensarlo 2 veces. Por la tarde alguien llamó a la puerta. Miré por la ventana. Era Nick. Estaba solo, sin Fiona. Llevaba la misma ropa de hacía 2 días. Se veía desaliñado, cansado, derrotado. Llamó varias veces. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Solo quiero hablar. No abrí. Mamá, por favor, perdóname. Perdóname por todo. Fui un idiota, un hijo horrible, pero te necesito. No tengo a nadie más. Yo me quedé al otro lado de la puerta, con la mano en el pomo, sintiendo cómo se me partía el corazón. Mamá, si no me perdonas, lo entiendo, pero al menos déjame dormir en tu sofá. Solo una noche. Te prometo que mañana me voy y no vuelvo a molestarte nunca más. Cerré los ojos. Respiré hondo, y no abrí. Mamá, por favor, está haciendo frío. No tengo dinero para un hotel. Su voz se quebró. Empezó a llorar al otro lado de la puerta. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Fui un monstruo contigo. Me dejé manipular. Perdí la cabeza.
Pero te juro que voy a cambiar. Dame una oportunidad. Solo una. Cada palabra era un cuchillo en el pecho, pero no abrí, porque sabía que si abría esa puerta, todo empezaría otra vez. Las promesas, las mentiras, el ciclo de esperanza y decepción, y yo ya no tenía fuerzas para ese ciclo. Nick estuvo allí casi una hora, llamando, suplicando, llorando, hasta que por fin se rindió. Está bien, mamá. Lo entiendo. Ya hice demasiado daño. No merezco tu perdón. Pero quiero que sepas algo. Si te quise, a mi manera. Rota y egoísta. Pero te quise. Y voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que destruí lo único bueno que tenía. Escuché sus pasos alejándose. Miré por la ventana y lo vi caminar calle abajo, con los hombros caídos, sin mirar atrás. Y sentí algo que no esperaba sentir. Paz. No alegría, no satisfacción, solo paz. La paz de saber que había hecho lo correcto, que me había protegido, que había puesto límites. Esa noche saqué del cajón la vieja fotografía. La miré una última vez. Nick, con 5 años, sonriendo en mis brazos, y le hablé como si ese niño pudiera oírme. Te quise con todo mi corazón. Hice todo lo que pude. Pero creciste y tomaste tus propias decisiones, y esas decisiones te trajeron hasta aquí. Ya no puedo salvarte. Ya no puedo cargarte. Ya no puedo sacrificarme más. Doblé la foto con cuidado y la metí en un sobre. No la tiré, porque ese niño existió y ese amor fue real, pero ese niño ya no estaba, y yo tenía que aceptarlo. En los días siguientes, la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo, un ritmo más lento, más silencioso, pero más honesto. Me despertaba temprano. Regaba mis plantas. Me preparaba el café. Leía el periódico en el patio. Lupita venía a visitarme. Compartíamos comida. Hablábamos de cosas sencillas, del tiempo, de las noticias, de sus nietos. Carmen me llamaba cada 2 días. Me contaba su vida. Me hacía reír con anécdotas de sus hijos. Y, poco a poco, muy poco a poco, empecé a recordar quién era yo antes de ser la mamá de Nick. Yo era Carol, una mujer que había trabajado duro, que había amado profundamente, que había cometido errores, pero que había hecho lo mejor que pudo. Una mujer que merecía paz, que merecía respeto, que merecía vivir sin culpa. 2 semanas después recibí una llamada del abogado al que había consultado semanas atrás. Señora Parker, tengo noticias. Su hijo presentó una demanda contra usted por abandono de un familiar en estado de necesidad. Se me paró el corazón. ¿Qué significa eso? Significa que alega que usted tiene una obligación legal de mantenerlo porque él no tiene recursos. Es una estrategia desesperada y lo más probable es que no prospere, pero quería que usted lo supiera. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, por ahora. Yo voy a contestar la demanda. Con la evidencia que tenemos de la violencia que él ejerció contra usted, más el hecho de que es un adulto funcional sin discapacidad, el juez va a desestimar el caso, pero el proceso puede tardar unos meses. Colgué sintiendo una mezcla de emociones. Nick no solo me había pegado y robado. Ahora quería usar el sistema legal para seguir extorsionándome. Pero ya no me sorprendía. Ya no dolía como antes, porque por fin había entendido algo fundamental. Yo no había perdido a mi hijo. Mi hijo se había perdido a sí mismo. Y eso no era mi culpa, ni mi responsabilidad, ni una carga que yo tuviera que llevar. Una tarde, limpiando el ático, encontré una caja vieja. Dentro había cartas. Cartas que Nick me había escrito cuando era niño. Una decía, mamá, eres la mejor. Cuando sea grande te voy a comprar una casa grande para que no trabajes más. Te quiero, Nick. Otra decía, gracias por llevarme al médico cuando me enfermé. Eres la mejor mamá del mundo. Y otra, mamá, hoy en la escuela nos preguntaron a quién admiramos. Yo dije que a ti, porque nunca te rindes. Leí cada carta y lloré, pero esta vez no lloré por lo que perdí. Lloré por lo que tuve, porque durante muchos años ese niño me amó. Yo fui su heroína, su mundo, su todo. Y aunque ese niño ya no existiera, esos años sí existieron, y nadie podía arrebatármelos. Guardé las cartas en una caja nueva. La cerré y la metí al fondo del armario, no para olvidarlas, sino para honrarlas, para recordar que el amor que di fue real, aunque el resultado no fuera el que yo esperaba. Carmen vino a visitarme en noviembre.
Trajo tamales, chocolate caliente y una manta nueva que había tejido para mí. Pasamos una semana juntas. Cocinamos. Nos reímos. Lloramos. Recordamos a nuestros padres. Hablamos de la vida, de decisiones, de perdón. ¿Crees que algún día podrás perdonar a Nick? Me preguntó una noche. No lo sé. Tal vez. Pero perdonar no significa dejar que vuelva a hacerme daño. Perdonar significa soltar el peso de la rabia. Y todavía no estoy lista para eso. Está bien. No tienes que estar lista. El perdón no es para él. Es para ti. Y llegará cuando tenga que llegar. Cuando Carmen se fue, me quedé en la puerta viendo cómo su taxi se alejaba. Y me di cuenta de algo importante. No estaba sola. Nunca estuve sola. Solo había estado tan enfocada en Nick que no había visto a todas las personas que sí me querían, que sí me valoraban, que sí me cuidaban. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que no hacía desde joven. Hoy entendí que no soy solo una madre. Soy una hermana, una amiga, una vecina, una mujer con historia, con fuerza, con valentía. Perdí mucho dinero. Perdí a mi hijo. Pero no me perdí a mí misma. Y eso, al final, es lo único que de verdad importa. Cerré el diario. Apagué la luz. Y me dormí con una sensación extraña pero reconfortante, la sensación de que por fin, después de tanto tiempo, estaba en el camino correcto. Un camino sin Nick, sin sus promesas, sin sus mentiras. Un camino donde yo era suficiente, donde yo importaba, donde yo merecía paz. Y aunque el camino fuera solitario, era mío, y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que no supe nada de Nick directamente, pero el universo tiene formas extrañas de traerte información incluso cuando no la buscas. Fue Lupita quien me lo dijo primero. Carol, ayer vi a tu hijo en el mercado. Estaba pidiendo trabajo. Se veía mal, muy mal. No pedí detalles. No quería saber más. Pero 2 semanas después, Patricia me llamó. La hermana de Fiona, la que me había advertido. Señora Parker, solo quería decirle algo. Fiona y Nick se separaron. Ella lo dejó en cuanto se quedaron sin dinero. Ahora está con otro hombre, uno con mucho más dinero que Nick. Entiendo. Gracias por decírmelo. Y hay algo más. Nick ha estado viviendo en la calle o al menos, en casas de amigos que ya están cansados de mantenerlo. Parece que nadie más quiere darle dinero. Sentí una punzada, pero no de dolor. Era algo más complejo, una mezcla de tristeza y aceptación. Y Fiona, ella está perfectamente. Nuevo novio rico, nueva casa. Casi nunca menciona a Nick, como si nunca hubiera existido. Colgamos y me quedé pensando en cómo la vida tiene su manera de equilibrar las cosas. Un mes después, Carmen me llamó emocionada. Carol, ¿te acuerdas de ese terreno que papá nos dejó a las 2 en Nuevo México? El que nunca hicimos nada con él. Sí, claro. Pues nos ofrecieron $180,000 por él. Un desarrollador quiere construir ahí. Dividido entre las dos, son 90,000 para cada una. Casi me caigo de la silla. $90,000. Sí. ¿No es increíble? Papá sigue cuidándonos desde el cielo. Lloré. Lloré porque fue como si mis padres me dijeran, tranquila, hija. La vida te va a devolver algo de lo que perdiste. No eran los 400,000 que Nick me robó, pero era suficiente para respirar, para tener un colchón, para sentirme un poco más segura. Firmé los papeles. El dinero llegó a mi cuenta 2 semanas después y, por primera vez en casi un año, pude dormir sin preocuparme por si me alcanzaría para el mes siguiente. En mayo, justo cuando las jacarandas florecían en mi calle, recibí una visita inesperada. Era Robert, el tío de Nick, mi primo segundo, un buen hombre que siempre había sido como un hermano para mí. Carol, vengo a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Porque Nick vino a verme hace 3 meses. Me pidió dinero. Me contó toda una historia de cómo tú lo habías abandonado, de cómo eras una madre cruel que lo había dejado en la calle, y yo le creí. Le presté $20,000. Se me hundió el corazón. Robert, espera, déjame terminar. Se los presté con la condición de que me los devolviera en 2 meses. Pasaron 3. Nunca pagó. Y cuando fui a buscarlo, me enteré de toda la verdad.
De cómo te robó, de cómo te pegó, de cómo se gastó tu dinero en lujos con esa mujer. Y ahora sé que fui un idiota por creerle. Y vine a decirte que no le voy a dar ni un dólar más y que, si algún día necesitas algo, lo que sea, aquí estoy para ti. Me abrazó y sentí otra pieza de mi vida volver a encajar. La familia que importaba seguía ahí. Los que de verdad me querían no me habían abandonado. En julio, mientras me tomaba el café en la cocina, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me dijo que lo hiciera. Señora Parker, sí, soy el doctor Mendes del Hospital General. Tengo aquí a un paciente que la tiene como contacto de emergencia. Nicholas Parker. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó? Llegó hace 2 días con una infección grave. Neumonía. Estaba viviendo en la calle y su sistema inmunológico colapsó. Está estable ahora, pero, señora, pregunta por usted constantemente. Dice que necesita verla, que necesita pedirle perdón. Cerré los ojos. Respiré hondo. Doctor, le agradezco la llamada, pero no puedo ir. Por mi salud mental, no puedo. Lo entiendo, señora, pero si cambia de opinión, está en la sala 3D, cama 12. Colgué y me quedé allí, con el café enfriándose en mis manos. Ni que estaba enfermo, solo, en un hospital, pidiendo por mí, y yo no iba a ir, no porque no me importara, sino porque por fin había entendido algo que me tomó 60 años aprender. Amar a alguien no significa destruirte por esa persona. Amar a alguien no significa permitir que te hieran una y otra vez. Amar a alguien significa dejarlo ir incluso cuando sufre, incluso cuando pide ayuda. Porque si lo sigues rescatando, nunca aprenderá a salvarse a sí mismo. 3 días después, el doctor volvió a llamar. Señora Parker, solo quería informarle que su hijo fue dado de alta. Un amigo vino a buscarlo. Ya no está en el hospital. Gracias por avisarme. Señora, él le dejó esto. ¿Qué es? Una carta. ¿Quiere que se la mandemos por correo? No. Por favor, destrúyanla. ¿Está segura? Completamente segura. Porque yo no necesitaba leer sus disculpas. No necesitaba sus promesas de cambio. No necesitaba nada de él. Ya había cerrado ese capítulo de mi vida. En septiembre, un año después de todo aquello, estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz conocida detrás de mí. Señora Parker. Me giré. Era Fiona. Pero no era la Fiona que yo recordaba. Esta mujer tenía el pelo desordenado, ojeras profundas, ropa arrugada. Ya no llevaba esas uñas perfectas ni ese perfume caro. Fiona, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 2 minutos. Suspiré, pero acepté. Nos sentamos en un banco del mercado. Fiona habló con la voz temblorosa. Quiero que sepa que todo se derrumbó. El hombre con el que me fui me dejó cuando descubrió que yo tenía deudas. Las tarjetas de crédito que Nick y yo usamos para el coche, para la casa, para todo. Ahora los cobradores me persiguen. No tengo trabajo. No tengo casa. Estoy viviendo con mi mamá. ¿Y me estás diciendo esto por qué? Porque entendí que usted tenía razón, que yo manipulé a Nick, que lo usé, y que al final la vida me cobró todo. ¿Y Nick? No sé nada de él. Después del hospital desapareció. Alguien me dijo que se fue a otra ciudad, que trabaja en lo que puede, pero no he vuelto a saber de él. Nos quedamos en silencio un momento. Fiona, no sé qué quieres que te diga. ¿Que te perdono? ¿Que me das pena? No puedo darte ninguna de esas 2 cosas. No quiero que me perdone. Solo quería que supiera que la vida sí cobra, y que yo estoy pagando cada dólar que le quité. Se levantó y se fue, y yo me quedé viéndola alejarse. Ella una vez me llamó loca. Años después vi ese mismo vacío en su mirada, sola en ese mercado. La vida siempre cobra sus deudas. Esa noche escribí en mi diario. Hoy vi el karma en acción y no sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. Solo sentí una tristeza profunda por todas las vidas rotas. La de Nick, la de Fiona, la mía. Pero también sentí algo más. Gratitud. Gratitud porque, aunque perdí dinero, no perdí mi esencia. Gratitud porque, aunque mi hijo me traicionó, mi hermana me sostuvo. Gratitud porque, aunque estaba sola, encontré mi propia compañía.
La justicia no llegó porque yo la buscara. Llegó sola, porque la vida tiene sus propias reglas, y al final todos cosechamos lo que sembramos. Han pasado 2 años desde esa noche, 2 años desde las bofetadas, desde el grito, desde la policía en mi puerta. Hoy tengo 62 años. Vivo tranquila en mi casa. Carmen viene a visitarme cada 3 meses. Lupita y yo tomamos café cada tarde. Cuido mi jardín. Leo libros que había olvidado que me gustaban. Camino por el parque los domingos. No soy rica, pero tampoco vivo en la pobreza. Los $90.000 del terreno, sumados a lo poco que me quedaba, me permitieron vivir con dignidad, con cuidado, sí, pero con paz. Y Nick, no sé dónde está. A veces escucho rumores de que está en otro estado, que trabaja en una fábrica, que vive solo en una habitación alquilada, que nunca se volvió a casar. No lo he vuelto a ver. No he vuelto a hablar con él. Y aunque suene duro, ya no lo extraño como antes. Extraño al niño que fue. Pero ese niño se fue hace mucho. A veces me pregunto si fui demasiado dura, si debí darle otra oportunidad, si debí ir al hospital cuando me llamaron. Pero entonces recuerdo las 5 bofetadas. Recuerdo el grito: «Saquen a esta vieja asquerosa de aquí». Recuerdo a Fiona aplaudiendo. Y entiendo que yo no fui dura. Fui justa conmigo. En estos 2 años aprendí algo: que el amor de una madre no significa sacrificarse hasta desaparecer, que poner límites no es falta de amor, que a veces la mayor lección que puedes darle a un hijo es dejar que enfrente las consecuencias de sus propios actos. Nick tomó decisiones, malas decisiones, y yo no podía seguir salvándolo de ellas, porque cada vez que lo salvaba le enseñaba que no había consecuencias, que siempre habría alguien para pagar sus errores. Y yo ya no podía ser esa persona. Esta mañana, mientras regaba las plantas, encontré una foto vieja que se había caído detrás de la estantería. Era Nick con 10 años, con su primer trofeo de fútbol. Sonreía con esa alegría pura que tienen los niños cuando logran algo por primera vez. La miré un buen rato y, en lugar de llorar, sonreí, porque ese niño existió y yo lo quise con todo mi corazón, y nada de lo que pasó después puede quitarme esos años. Guardé la foto en mi álbum, no escondida, no olvidada, simplemente en su lugar. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia le enseña a alguien que el amor también requiere dignidad, habré cumplido mi propósito al contarla. Porque las madres no somos santas. Somos mujeres. Mujeres que merecen respeto, que merecen paz, que merecen vivir sin culpa. Y si eso significa alejarnos de quien nos hace daño, aunque sea nuestro propio hijo, que así sea. La maternidad no es un martirio. Es un acto de amor. Pero el amor empieza por una misma. Y por fin aprendí a quererme. Hoy, mientras el sol se pone sobre mi pequeño jardín, me siento en mi silla favorita con una taza de té. Miro las flores que planté, las que crecieron a pesar de todo, como yo. Y me digo lo que necesitaba escuchar hace tanto tiempo. Carol, lo hiciste bien. Hiciste lo mejor que pudiste. Y eso basta. Tú eres suficiente. El viento mueve las hojas del magnolio y en ese susurro, escucho la voz de mi madre, que murió hace 20 años, pero que nunca me ha abandonado. Hija, la vida es sabia. Siempre encuentra la manera de poner las cosas en su lugar. Tú sigue adelante con la cabeza alta, con el corazón en paz. Y eso es lo que hago. Sigo adelante. No con rencor. No con venganza. Solo con la certeza de que yo merecía algo mejor, y que ese algo mejor, al final, era yo misma. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien a quien quieras. A veces una historia así puede cambiarte todo el día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.